Bueno, haciendo un recordatorio para iniciar, darles la bienvenida a todos los que están presentes. Hablaremos un poco de lo que ayer hemos visto, ¿no? Un pequeño resumen. Hemos hablado de la parte del emulador en sí, las recomendaciones respectivas que hemos dado, que son importantes, eran que siempre se debe usar el emulador en la mayoría de las veces para realizar la programación, indistintamente de cuál es el lenguaje de programación que ustedes utilicen, es lo más recomendable, ¿no? Otros detalles importantes, hemos hablado de todo el entorno del emulador, el cual también es necesario tener idea para manejar, ¿no? Que era a lo que íbamos el día de ayer. Entonces ya con ese pequeño detalle podemos ir avanzando poco a poco. Algo importante, ¿no? Que no se había añadido y hoy día también se puede agregar, que son pequeños detalles que no se deben olvidar, obviamente, y hay que detallarlo, es la parte de cómo pasamos el programa, ¿no? Que realizado del emulador a la calculadora. Como pueden ver acá en la barra de herramientas de documentos que dice claramente, tenemos la parte de una carpeta, ¿no? Un archivo de carpeta, como pueden ver. Entonces simplemente nos vamos a esta opción y como pueden ver aquí ya me aparecen todos los archivos, principalmente del escritorio que tengo en la computadora y dispositivo. Y algo importante es que cuando yo aquí añado eh, mi calculadora, ¿a qué me refiero? Les voy a aclarar esta parte. Cuando yo conecto mi calculadora, aquí va a aparecer el modelo de la calculadora conectada con el cable respectivo, obviamente, y lo único que hay que hacer es arrastrar el archivo. El archivo que tengo acá lo arrastro aquí y simplemente así es la forma, es muy simple. Si lo quieren ver así, de pasar un archivo creado ya finalizado, un programa, al dispositivo físico para manipularlo en la calculadora, ¿no? Como pueden ver aquí, igual siguen habiendo las opciones de las que hablábamos ayer. Nos vamos a la opción de la calculadora, que es la costumbre, ¿no? Bueno, continuando con ese pequeño resumen, ahora sí iniciamos con la clase del día de hoy, que justamente es la sesión 2. Para empezar, hablaremos un poco del, eh, por favor, sí, ¿alguna consulta? Antes de iniciar, en que Bueno, recordarles a todos los participantes que se va a enviar un formulario de asistencia, ¿no? Para el debido control y aparte la habilitación del trabajo práctico. Ese formulario va a estar habilitado 5 minutos y se va a enviar a través del chat. Solo esto, en que mil disculpas y muchas gracias. no, perfecto, obviamente es muy importante. Como han visto, reiterando, se les va a enviar un formulario, lo pueden llenar durante la clase en el chat, es importante, ¿no? Para el certificado al final del curso que lo tengan, que obviamente es avalado para todas estas clases que se están dando. Ahora, continuamos. Algo importante con lo que iniciamos ahora son las guías de programación. Entonces, ¿a qué se refiere? En todo el transcurso de todo este tiempo, que son años atrás, desde que han empezado a surgir las calculadoras programables, normalmente no existían las guías, ¿no? Actualmente de los modelos, hablando de la casa Casio, ¿no? Que fabrican justamente no solo la versión T-Inspire, que es la CAS 1 y 2, como pueden ver acá, sino existen varias versiones adicionales que ellos tienen indistintamente, igual son del mismo modelo y podemos incluir incluso varios otros modelos, ¿no? Que alguna vez ustedes deben haber visto, desde el más antiguo hasta el más nuevo. En este caso, aquí yo les presento, ¿no? Tenemos
guías respaldadas que obviamente no son completas, pero te dan una pauta y dan una pauta de lo que uno un poco ya explorando en la parte de la programación podría aprender, ¿no? Entonces, aquí tenemos la guía de dispositivos portátiles que, que es la más actual, ¿no? En este caso es de la versión 2 como les decía, aquí CX Romano 2 y aquí tenemos una pequeña reseña justamente que viene de los mismos creadores, ¿no? Como pueden ver. Y en este caso aquí viene del lenguaje Lua, ¿no? Para que se den cuenta, viene de ahí. Y aquí un poco veremos, ¿no? Lo tengo aquí abierto, tengo las guías para que podamos ver un poco y explorar, ¿no? Es como cualquier guía que viene y nos habla, ¿no? Como pueden ver acá, viendo un poquito, explorando en la idea de qué es lo que nos proporciona la guía, tenemos, ¿no? Aquí introducción al dispositivo, nos habla un poco de todo lo que también hemos tratado de detallar ayer, partes, manejos de todos los botones, uso del scratch pad, que justamente es, bueno, normalmente aquí está, ¿no? Yo le llamo touchpad, ¿no? Que sería donde se desliza el dedo y de la calculadora física, que igual en el emulador está, y podemos desplazar, ¿no? Como un celular. Entonces aquí, para no adelantarme mucho, a ver, volvemos. Aquí tengo cómo trabajar con documentos, lo mismo, ¿no? Abrir un documento, cómo crear, da el resumen de la idea, ¿no? Detallado en esa parte y nos da, es como una pequeña guía, ¿no? Adicional, que resulta que esto no viene cuando uno compra el dispositivo, ¿cierto? Pero se puede conseguir como lo ven ahora, ¿no? Nos da una idea introductoria para revisarlo, que no tiene muchas páginas, si lo verían así, hasta aquí dice 115, pues son más que todo detalles, ¿no? De todas las opciones que ayer hablábamos, cómo trabajar aquí con imágenes, cómo trabajar, configuración de dispositivo portátil, lo que veíamos, ¿no? Del emulador si trabajo como un dispositivo portátil en la calculadora o lo trabajo como computadora, ¿no? Y como conectar dispositivos y transferir archivos, justamente lo que ahorita estábamos hablando. Si lo van a ver más detallado, aquí lo tienen. Administración de archivos, cómo actualizar el sistema operativo. Esta parte es importante. Entonces, ¿a qué se refiere? Actualmente, cuando uno compra la calculadora, obviamente la fabricación tiene un año más atrás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Viene con un sistema operativo que aquí está, aquí dice, no, está, justamente está en español aquí el manual para que se entienda, pero normalmente, obviamente que deriva del inglés y estaría al revés, ¿no? Para que no se confundan, si es que alguna vez lo ven, es OS, ¿no? Sistema operativo, pero en inglés está al revés, ¿no? OS, simplemente por las siglas. Y aquí igual lo mismo, ¿no? Se puede actualizar, ¿en qué me refiero? Van a verlo acá, me voy a ayuda. Aquí tengo, ¿no? Las opciones que pueden ver, ayuda, ayuda en línea en el emulador, justamente descargar la guía más reciente, que pueden ir viendo esa parte. Y ayuda a verificar. Y aquí está, ¿no? Justamente estaba en plomo, no lo encontraba. Si pueden ver acá está un poco más tenue, ¿verdad? Verificar actualizaciones del SO, del sistema operativo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo funciona? Igualmente, cuando conectan ustedes el cable, como les indicaba, tienen aquí la carpetita. Una vez conectado, esta opción se habilita, ¿no? Y te indica si ustedes quieren actualizar el sistema operativo de la calculadora a la actualización más reciente, ¿no? Solo es eso, ¿no? Seguimos explorando en la guía. ¿Qué más tenemos? Nos habla, ¿no? TeamSpires X2, conexiones, cómo comenzar, cómo usar y varios detalles interesantes, ¿no? Como transferir archivos. Obviamente saben que viene también con un cable adicional que se puede transferir un archivo de un dispositivo físico a otro, ¿no? Un cable pequeño adicional, igual cuando se realiza la compra, uno adquiere y simplemente igual se pueden pasar programas de calculadora a calculadora. Aquí está actualización del sistema operativo, información general, ¿no? Para que veamos un poco más de exploración, se dan de cuenta aquí son varios modelos, ¿no? Las X que les decía, la normal, ¿no? Las XCAS
que es con la librería Casio que les indicaba, la CX2T, que normalmente T yo las conozco de la versión Titanium, ¿no? Está abreviado con una T, que igual sigue siendo de los mismos modelos, CX2T CAS, ¿se dan cuenta? La diferencia es esa, ¿no? Tiene un CAS que adicionado de una librería adicional. Y aquí nos hablan, ¿no? Pequeños detalles, las teclas, justamente aquí tenemos todas las teclas para qué sirven, nos dan pequeños detalles de las teclas y todo lo que habíamos visto, ¿no? Normalmente, y hay partes que obviamente están en inglés, normalmente de dónde viene, algunas partes no están traducidas, son todas las hojas de cálculo que ahora vamos a ver igual un poco, y todos los iconos que tenemos, ¿no? Como pueden ver, pestañas de página que están arriba de la hoja, flecha para desplazarse, el botón dock, radianes, el estado de la batería, cerrar el documento. Vamos a desplazarnos un poco más rápido para seguir viendo opciones. A ver. Y aquí tenemos, ¿no? Cómo se hace gráficas. Son opciones básicas de manejo, ¿no? Lo que estábamos un poco ayer explorando, un poco más detallado todo, ¿no? De la parte de cómo manejarlo. Se dan cuenta que están las opciones que les indicaba, adicionar calculadora, gráficos, geometría, listas, data y estadísticas, notas, otra vuelta, verificar, Vernier, Data Quest, los widgets, adicionar un editor de programa, ¿no? Pero en este caso está en inglés, que sería lo mismo, ¿no? Habla de añadir, ¿no? En español ya lo traduce, añadir un programa de edición, ¿no? Como guardar documentos, salvarlos, ¿se dan cuenta? Son detalles adicionales que se pueden ir explorando. ¿Qué más tiene? Justamente es todo lo que hablamos el día de ayer, se dan cuenta, es una guía, ¿no? De todo lo que se puede explorar. Un poco más detallado y hay que darle una pequeña lectura, ¿no? Se dan cuenta, obviamente, todas las partes con la costumbre de uso. Aquí se puede ver lo que les decía, ¿no? La carpeta y cuando yo conecto mi dispositivo, aquí me aparece, ¿no? Aunque lo marqué no muy bien, nuevamente lo voy a marcar. Lo voy a marcar acá de una mejor forma para que se entienda. Aquí está, ¿no? Y así me aparece, ¿no? Una vez conectado el cable a la computadora, me aparece la versión de la calculadora que tengo. Obviamente, cada calculadora viene con un código. Se dan cuenta, aquí viene con un código y simplemente jalo los archivos, ¿no? Se dan cuenta, aquí tengo carpetas. Es muy manejable en esta parte, ¿no? No hay que hacer muchos malabares para pasar programas, pequeñas ventajas que tienen, ¿no? Cuando uno se acostumbra. Lo mismo, tienen más detalles de todo lo que hemos visto en el índice que tiene, cómo actualizar, que tengo mensajes de actualización del sistema operativo, se dan cuenta, es un poco detallarlo y ver, ¿no? Vamos a iniciar, ¿no? Como pueden ver, así se conecta, que hay una pequeña imagen, ¿no? El cable se conecta, listo a la computadora y también sirve para conectarlo, para cargarlo, ¿no? Tenemos el mismo cable, tiene varias funciones, como un cable normal de celular, más o menos. La diferencia es que la entrada, algo importante, ¿no? Detalles curiosos que les puedo hablar igual, que aquí lo vamos a ver, ¿dónde estaba la imagen? Allá, acá. Alguna vez igual me comentaban que algunos lo hacían perder el cable, ¿no? Que, que tenemos acá. Obviamente tiene una salida USB de un lado, tiene una salida USB. Y del otro lado, justamente que se conecta de la calculadora, tiene una entrada más o menos así, ¿no? Para que se hagan esa forma. Es una tipo micro SD, ¿no? Les comento que buscando, si es que alguna vez lo han hecho perder, les comento que este cable hay y no hay ningún problema, ¿no? De exclusividad. Les comento que alguna vez preguntaban de que lo he hecho perder y no hay repuesto, ¿no? Sí lo hay que buscar y actualmente obviamente hay todo tipo de entradas y se puede encontrar, ¿no? El cable y funciona de la misma manera, ¿no? Obviamente una recomendación adicional para no correr riesgos, que es lo que siempre tratamos de hacer, es que hagan la prueba, ¿no? Pueden llevar por un momento, tratar de conectarlo, no alejarse mucho y verificar que sí el cable funciona. A ver qué más tenemos acá. Podemos ver todo, ¿no? Todo las opciones adicionales que nos da y tenemos eso, ¿no? Ahora veremos el otro, ¿no? Tenemos scripts, ¿no? Normalmente la ventana de códigos eh, también se le llaman scripts, ¿no? Entonces, guía de códigos para escritura en Lua.
para el código de programación, un poquito explorando, ¿no? La guía para que lo vean del otro tipo de lenguaje igualmente, ¿no? Nos da el entorno del editor de script, nos habla un poco explorando el script, lo voy a ampliar un poco para que lo vean mejor. Aquí lo tengo, ¿no? El contenido, usando el toolbar, se llama exactamente, toolbar se llama la parte de los botones, ¿no? Si se dan cuenta, el toolbar, lo que les decía, eh, del touchpad, todos los botones que tienen es el toolbar. También el menú de la ventana de edición del Lua, usando los paneles, el estatus de la barra, insertando o creando, yo le llamaría, nuevas ventanas de programación, en este caso en la programación de Lua, haciendo editor, editando scripts, cambiando las opciones de vistas de las ventanas, eh, propiedades mínimas del API, ¿no? Si alguna vez han escuchado, API es una tipo librería que obtiene, en este caso Lua trabaja con eso, eh, salvando scripts, aplicaciones. eh, ¿Qué más tenemos aquí? Setting script permisos debug, ¿no? Nos da un pequeño detalle, diferencias. Si se dan de cuenta, en la guía de, hablando del T-Basic, se pudo conseguir un manual que esté en español para no hacer mucha dificultad, ¿no? Con el idioma inglés. Es que actualmente, como la mayoría tal vez podría saber, es que todo ya llega en el lenguaje inglés, obviamente, y ya no ven la necesidad de traducirlo, lastimosamente, si es que algunos buscan guías en español. Dan por entendido que la mayoría de las personas que ya están estudiando están en un 60 a 70% de que ya conocen el idioma, entonces ya no le ven la necesidad, lastimosamente, y hay que tener un poco de idea del idioma, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, es todo el índice que les muestro. Nos habla de los scripts en Lua, que sería la ventana de código de Lua para programar en ese lenguaje. Obviamente nos habla un poco aquí de la ventana, que esta es la ventana de programación de Lua. Ahorita les voy a mostrar un poco más grande para que se note mejor. Y nos da las opciones, ¿no? Del toolbar, de las opciones de la ventana de programación de Lua, ¿no? Que igual son otros botones de opciones que igual se usan. Aquí nos dan una idea, no suspender el script, se puede pausar en sí, ¿no? Aquí se suspende, lo podemos pausar, darle un resumen, va a calcular rápido, es diferente, ¿no? Si se dan cuenta, son más opciones que tenemos. Y una opción importante aquí, que lo vamos a ver igual hoy día, que aquí tiene un candado. Eh, si se dan cuenta, y si alguna vez ustedes han visto, y tal vez en la librería que se compartió el día de ayer como regalo, si hay un programa en Lua, a veces se puede hacer una diferencia. Les comento, en el lenguaje T-Basic, cuando uno crea un programa, eh, se puede ver el código, como les decía, se puede abrir y editar. Y no tiene una restricción. ¿A qué me refiero? A que si ustedes pasan el programa a alguien o a cualquier persona, resulta que pueden abrir el código, revisar cómo lo ha hecho. Obviamente, la práctica va a llevar a entender qué es lo que ha hecho, ¿no? Porque ya se van a dar cuenta, mientras se va haciendo más código, uno le pone las letras a comodidad y cuando uno abre código, me van a dar la razón, cuando uno inicia, solo ve puras letras y operaciones, ¿no? Y comandos que no entienden. Entonces, la práctica hace a uno entender, "Ah, ha usado este tipo de fórmula, ha ido por esta parte y eso. Entonces, eso te ayuda a aprender. En cambio, en Lua, aquí hay una opción de un candado, como pueden ver que desde aquí, desde el pequeño manual de opciones que nos dice, es que se puede bloquear eso. Es lo que normalmente los programadores hacen. Indistinto del lenguaje que uno maneja, ellos que es a lo que se van, crean un programa propio y resulta que no, obviamente es de derechos de autor. eh, Guardar el código, ¿no? Es autoría propia de uno. Algunos son así bien celosos de lo que han programado, que están en todo su derecho, y en el lenguaje Lua sí se puede bloquear eso, ¿no? O sea, sí puedes darle a alguien el programa, puede usarlo el usuario que tú quieras, un compañero, pero no va a ver cómo tú lo programaste si es que lo deseas así, ¿no? Esto es una opción importante que existe en Lua, ¿no? En Python igualmente se puede ver el código, en cambio en Python es más abierto, ¿no? El código incluso aparece. Hay diferencias en eso. Algo importante de hablarles es que en T-Basic, que han visto ayer en el primer pequeño ejemplo, ¿no? En bruto que hemos hecho, era que tiene una ventana aparte de programación y una ventana de las operaciones, la que es por defecto de cálculos, ¿no? De la T-Basic, de la calculadora
Y Lua tiene lo mismo. Ahorita van a ver, está por separado. En cambio, en Python está ahí mismo. Es como si fuera una ventana no muy ordenada, donde está el mismo código y se puede hacer las operaciones mismas en la misma ventana, ¿no? Eso es algo, pequeñas diferencias, ¿no? Que tienen entre los lenguajes. Usando el panel de herramientas, consola, globales, locales, se dan cuenta siempre variables. Aquí teníamos que hablar de qué son variables locales y variables globales, lo vamos a ver ahorita con las pestañas que les hablaba. El día de ayer es bueno aclarar esa duda igual que tenían, editando y les da pequeñas ideas, ¿no? Se dan cuenta, está todo en inglés, es un poco detallar y entender, ¿no? Como les decía, la necesidad te lleva a tratar de entender lo que está y te dan pequeñas pautas, ¿no? De código y se dan de cuenta es un poco corto. Ahora, ¿tiene alguien alguna pregunta? Mira, pregunta en el chat. Bueno, ya, lo reviso ahora mismo. Denme un momento. Aquí lo tengo. Ya. Eh, Aquí tengo una pregunta. Me dicen, no, buenas noches. Suponiendo que en mi calculadora tengo archivos al momento de actualizar el sistema operativo, ¿se borran los archivos o se mantienen? Te comento que sí se mantienen. En realidad, actualizar el sistema operativo es simplemente para programas que tú has creado de repente, como en cualquier software, ¿no? Eh, digamos, alguien ha creado un programa en un sistema operativo que es más actual. A eso me iba. Entonces, tú lo actualizas para que el programita que se ha creado en esos pueda usarse, ¿no? En el otro, si tiene un sistema operativo antiguo, no lo lee, ¿no? Eso es la dificultad que pasa en cualquier software, ¿no? Así como puedo hacer una analogía con AutoCAD, lo mismo, ¿no? No abre un archivo reciente o un archivo en Revit, si es que conocen el programa, no lo abre. Entonces, simplemente es ese detalle del sistema operativo. Si ustedes desearían, podría estar el sistema operativo sin actualizarse, no hay ningún problema. Igualmente hay programas que funcionan, pero sí para despejarles esa pequeña duda de, de que por qué a veces no se pasan un programa y dicen en el mío no abre o no funciona, ¿no? Qué raro. Puede ser ese el motivo, ¿no? Esa es la única diferencia. Ya. Entonces, seguimos con la clase y lo que les decía, ¿no? Hablábamos de las variables, entraremos a esta parte de las variables locales y globales, que es a lo que nos referimos. Eh, por esta parte, tenemos que ver, ¿no? A ver, ayuda. mm, ya. Les quería dar un tip más. Continuaremos. Cuando se van a dar cuenta, yo aquí tengo, haremos un ejemplo, ¿no? Y le voy a poner así, variable. Se dan de cuenta, un nombre cualquiera. Lo estoy haciendo para el ejemplo. Control, mi tecla de plantillas. Y yo le voy a poner un número cualquiera. Le doy igual. Como decíamos el día de ayer, automáticamente mi variable guardada aquí aparece, ¿no? Aparece en negrita y está almacenado el número 345, detallando el ejemplo que tenemos. Cuando la variable ahorita es global, en este caso, cuando uno lo declara de esta forma, la variable ya está definida como global. Voy a poner una G para no hacer mucha escritura. Esta variable ya está definida como global. ¿Por qué? Porque simplemente la he creado y no he definido ninguna restricción de ningún tipo para poder manipularlo. ¿Se dan cuenta? Simplemente la he creado para que se entienda. Entonces voy a poner insertar, una lista y hoja de cálculos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a poner variable. Se dan cuenta en la hoja de Excel, en la primera celda que tengo acá, lo que estoy haciendo es ingresar mi variable. Bueno, la redundancia le he puesto el mismo nombre y le pongo enter. Simplemente, como en una hoja de Excel normal, estoy pasando el valor. Le doy escape, le estoy pasando el valor. Entonces, ¿cómo funciona? Hay otro detalle más adicional que aquí podemos ver. ¿A qué me refiero? Yo puedo poner variable nuevamente.
pongo el signo de igualdad y lo puedo reescribir. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Se dan cuenta? Ayer les indicaba que igual puedo borrarlo y puedo volver a crearlo, ¿no? Si ustedes están en la idea de manejarlo más adelante, más rápido, ¿no? Se dan de cuenta, puedo reescribirlo, pero yo les daba el día de ayer la opción de borrarlo, porque normalmente cometemos siempre errores por hacerlo rápido, es la verdad, y esto nos puede llevar a errores, esa es la verdad, ¿no? Por eso es que ahora si les digo, ¿no? Que se puede también reescribir la variable, pero en un programa cuando uno ya tiene cierta experiencia, esto te produce los peores errores que pueden haber, ¿no? Uno puede reescribirlo, reescribirlo y ocasiona errores, ¿no? ¿Se dan cuenta? He pasado, ¿no? Aquí en mi celda esta variable y ya me cambia el valor. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que me refiero con que es global. Nuevamente voy a poner insertar una nota. Yo voy a poner aquí, voy a poner esto. Donde estamos en mi plantilla, en notas así funciona. Tengo que crear una plantilla. Voy a poner variable y le voy a poner enter. ¿Se dan cuenta? Esto es una hoja de notas, así funciona. De la plantilla recién me lo lee, ¿no? ¿Se dan cuenta? Igual lo he pasado, ¿no? Voy a hacer lo mismo. Voy a jalar para que vean el concepto y le voy a poner un valor cualquiera otro y otra vuelta lo he vuelto a reescribir. ¿A qué me refiero? Me voy a mi tecla variable y se reescribe el valor. Como es global, pasa a la siguiente hoja. Como es global, pasa a la siguiente hoja. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de que mi variable es global. Lo puedo pasar aquí, lo puedo pasar aquí, lo puedo pasar en todas las hojas y puedo combinarlas, ¿no? ¿Cómo las combino? Es lo que les decía, yo puedo hacer aquí, por ejemplo, control 4. Ya he unido mis dos pestañas, la pestaña 1.1 con la 1.2 y ya tengo, ¿no? Mis opciones. También puedo hacer esto. ¿A qué me refiero? Vengo acá y aquí tengo mi opción esta, ¿no? De disposición de pestañas que tenemos que empezar a usar los botones de opciones aquí, ¿no? Eso es para disponer pestañas. ¿A qué me refiero? Voy a ir aquí, le puedo cambiar la forma. ¿Se dan cuenta? Me da esa opción. Aquí tengo una opción de introducir 1, 2, 3. He introducido una nueva, ¿se dan cuenta? Está vacía y aquí me dice, ¿no? ¿Qué quiero ingresar? Lo mismo, ¿no? Puedo ingresar notas y uno es de notas, otro es de la calculadora Excel, otro es de la ventana normal. Y aquí tengo otra, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Con eso espero que esté claro lo que es una variable global. Ahora vámonos con lo que es una variable local, ¿no? Para eso necesariamente voy a crear otro archivo, dispositivo portátil, se va a entender mejor desde la creación de un programa, ¿no? De cualquier tipo de programa. Entonces me voy a menú, lo que habíamos visto ayer, yo quiero crear mi programa ya usando el lenguaje TBasic, que es el lenguaje madre de todo esto de la calculadora. Me voy a funciones y programas, editor de programa, crear un nuevo programa. Entonces aquí yo le puedo poner segundo programa. Para no hacerlo muy largo, hemos hablado que el tipo por el momento vamos a usar programa, acceso a librería, librería pública. Ok, ¿no? Nombre de la variable, dense cuenta, ¿qué me dice, no? Para aclarar buenos puntos. Nombre de la variable de la librería inválido. Asegúrese de que el nombre no contenga un punto, no comience con un guión bajo, no exceda de 15 caracteres. Sí puede obtener un guión bajo, ya lo hemos visto anteriormente, simplemente el problema es que es muy largo. El nombre, le voy a poner así, lo voy a acortar. Y se dan de cuenta, no hay ningún problema en esta parte. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí para que se vea mejor? Control 6, lo voy a separar, ¿no? Aquí tengo mi ventana de operaciones normal, mi ventana de programación. Es a lo que me refería, se separa, ¿no? Los separan. Entonces, la diferencia es esa. En esto que el mismo lenguaje TBasic del que estamos hablando ahora te da una idea de orden, que eso es muy bueno, ¿no? En esa parte. Entonces, ¿qué es lo que les decía acá? Acá se va a entender mejor. Yo aquí voy a poner variable A, variable B. Estas son las que voy a introducir en el programa. Algo importante que voy a aclarar y luego de crear esto es, tengo que explicarles, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora lo estoy introduciendo rápidamente para explicarles qué es las variables locales. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a esto. Se van a dar cuenta de que yo tengo aquí A, B, ¿no? Entonces yo voy a definir aquí
un poco al revés lo voy a hacer. C, voy a asignar, va a ser igual a la multiplicación de A por B. Estoy realizando una simple operación dentro de mis rangos del programa, ¿no? Ya habíamos visto, he definido en librería pública, luego sigue el nombre del programa y entre los paréntesis puede venir las variables que voy a introducir. De eso igual vamos a hablar en un momento. Realizo una operación, asigno otra variable, que es la variable C, y le asigno la operación que es la multiplicación de las dos siguientes variables A y B. Si se dan de cuenta, algo importante aclarar hasta acá, parece un poco raro, ¿no? Que yo hable y se van a dar cuenta en algún momento de que normalmente cuando uno programa, ¿por qué no hablo, no? De números enteros normales. Es a lo que nos llevamos. La idea general de hablar de variables es que nosotros asignemos y lo generalicemos en realidad. Tenemos que llevarlo a un punto donde podamos ingresar cualquier tipo de valor para que nuestro programa funcione en su totalidad, ¿no? Ese es el objetivo. Si hacemos un programa genérico o muy específico con dos valores, obviamente nos va a servir para solo para eso y no tiene mucha utilidad. A eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a poner el comando local, que justamente es un comando local, y voy a poner C. La forma de hacerlo así es, ya les había dicho el día de ayer, habilito el comando. Si no lo habilito y lo pongo sin separar un espacio, obviamente me toma como algo inválido, un código que no es, que no tiene mucho valor, no lo reconoce de forma correcta. Aquí sí, y el comando se pone en azul y yo digo, mi variable C va a ser una variable local. ¿Qué hago? Lo que les había indicado, clic derecho con el mouse, que estoy desde el emulador, verificar sintaxis y almacenar. O guardar, como les decía el día de ayer, ¿no? Que me dice segundo programa, el nombre del programa, almacenado con éxito. No existen errores. Vámonos a, para verificar lo que hemos hecho, me voy a mi tecla bar, segundo programa, yo voy a poner 2,3, ¿no? La forma en la que estoy introduciendo dos valores indistintos, que es 2 y 3. Pongo enter y está hecho, ¿no? Me dice no hay ningún error. Lo mismo que el día de ayer teníamos que trabajar era el comando de salida disp, ¿no? Y yo pongo disp C, espacio C, vuelvo a verificar sintaxis, vuelvo a jalar el mismo, el comando del programa que he creado, le doy enter. 2 por 3, 6. ¿Se dan cuenta? Está hecho. Pero ¿a qué me refiero con que es local? Ahora sí viene la explicación de que yo aprieto la tecla variable de var. ¿Se dan de cuenta? No me aparece la variable C, ¿no? Aquí tendría que aparecerme. A eso es a lo que me refiero, no me aparece. Yo tengo aquí definidas como local C. Y esto de local se refiere a eso, justamente que es un detalle importante. ¿A qué me voy? Si se dan cuenta que yo tengo un programa, pero resulta que yo puedo crear dentro de este mismo archivo, que sería el documento 2, ¿no? En el que estamos trabajando, puedo crear otro, ¿no? Si se dan de cuenta que estoy en mi calculadora, voy a menú, funciones y programas, nuevamente funciones y programas, editor de programa, y puedo crear otro archivo de programa más, y otro y otro. ¿Se dan cuenta? Obviamente lo único que va a diferir o cambiar va a ser el peso, ¿no? Nada más el peso del archivo. Que si es obviamente, si en un archivo le pongo un montón de programas va a estar más pesado, ¿no? Y obviamente tal vez tarde un poquito en abrir, nada más, pero se puede. Entonces, ¿a qué me refiero? Me voy a la idea de que en el ejemplo, digamos, yo estoy muy acostumbrado a usar ABC de variables, ¿no? Es mi costumbre de usar ese tipo de letras. ¿Y qué pasa si yo no declaro como local en un programa que estoy usando las mismas letras en uno y en otro? Ese es el error que estamos tratando de evitar al declarar local mis variables y que de este programa los valores o las operaciones que yo introduzca no me den otro tipo de error justamente y que se confunda el mismo programa. ¿Se dan cuenta? Yo trato de que me obedezca, ¿no? Eso es lo que intento explicar y hacer aquí con esto del local, ¿no? Normalmente al crear un programa se pone, les comento que el local al revés, como han visto, ¿no? Yo he creado, se me ha ocurrido dispc y yo recién pongo el local y recién le adhiero, ¿no? Para que esté local. De ahí recién hago correr el programa. Ahora vamos al ejemplo cuando no hago esto, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Le puedo quitar esto?
Vamos a verificar sintaxis y almacenar. Me voy nuevamente aquí, segundo programa, le doy Enter, variable, y se dan cuenta, ahora me imagino que se entiende mejor, como no está declarado de manera local, mi variable C que he creado en el mismo programa se pone de manera global directamente, ¿no? Yo no le he puesto ninguna restricción, como les decía anteriormente, y esta C puede transferirse, como les indicaba, ¿no? A cualquier tipo de hoja de cálculo u opciones que tengo acá. Eso es un punto muy importante que siempre hay que tomar en cuenta para la creación de los programas, ¿no? Reviso, creo que tal vez hay mensajes. Ah, ya, aquí tengo algunos mensajes adicionales. El cable para pasar archivos de texto de la calculadora a la calculadora text, ¿dónde lo venden? Lo perdí. Igualmente, pueden buscar en los aparatos electrónicos, les recomiendo en los usos, ¿no? Normalmente algunos de ellos, de los vendedores que traen, no importan, traen cables adicionales. Pueden ir a buscar ahí y normal, pueden buscar, como les digo, o si no buscan en las tiendas de aparatos electrónicos. Simplemente es buscar las entradas, como les decía. Una es de tipo USB para conectar a la computadora y el otro es de tipo micro SD, si no me equivoco. ¿Los cables de GPS son compatibles? Te comento que no. Sí tiene un cable adicional especial justamente para esta opción, que es el Vernier Data Quest, que les decía que en tiempo real, en una tabla de datos, puedes recolectar los datos que uno le pone, ¿no? Justamente no solo con el cable especial adicional que se compra, que no llega acá, creo, normalmente. En el exterior sí hay ese cable y justamente viene otro aparato con el que se mide, ¿no? Aquí tengo otra. Me preguntan si existiera un técnico para la calculadora Texas. Les comento que normalmente en todo el tiempo que he pasado, lastimosamente no he encontrado, ¿no? Se dan de cuenta, el equipo físico está totalmente cerrado. Creo que tiene algunos tornillos por ahí al abrirlo y no, hasta el momento, lastimosamente no he encontrado a alguien que se anime o haya revisado la calculadora para ver los detalles por dentro, ¿no? Lastimosamente. A veces da el error. He visto muchos errores, les hablo de uno. Por ejemplo, me mostraban alguna vez que la calculadora muestra un tipo de alerta, ¿no? En la esquina superior, derecha o izquierda, ¿no? A veces eso se soluciona actualizando el sistema operativo. ¿Ven? Hay esos pequeños detalles. O algunos también han tenido el error de que indican de que cargan la batería y se acaba muy rápido, ¿no? Igual se puede solucionar actualizando el sistema operativo a veces porque son problemitas de esa parte más que todo a veces. Si no hay eso, lastimosamente no. Eh, allá. Y si a una variable definida le ponemos unidades, eso es algo importante, que igual es buena pregunta. Te comento, normalmente cuando uno crea un programa, sí es necesario saber, que hoy día igual vamos a revisar qué unidades manejamos, ¿no? Es igual otro detalle muy importante por el cual se cometen errores, que al confundir unidades, las operaciones de un usuario que está usando un programa que no creó y le va a ser de utilidad, mete unidades incorrectas, ¿no? En esta parte del T-Basic, en la parte de programación, sí hay que meter referencias para saber qué unidades ingresar y son pequeños detalles de texto, ¿no? Y uno ya con eso tiene que adecuar, ¿no? Eh, simplemente, siempre las variables se van a introducir valores. A eso es a lo que me refiero. No vienen con un texto adicional, el texto se le añade como referencia. Les voy a explicar en un momento. Posiblemente existe una opción de ajustes para incrementar el número de texto. Te comento que no. Eh, Normalmente, no solo en este lenguaje, en todos, la idea es no introducir variables con nombres largos, ¿no? Yo les decía, para aprender se puede, como ahorita he visto, ¿no? Le he puesto sec program, ¿no? Es para que uno se guíe, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, le pone nombres largos. Pero normalmente ya uno tiene que empezar a adecuarse dependiendo del programa que uno cree, con las variables más cortas. En definitiva, con letras, ¿no? Entre dos o tres letras máximo. E incluso con el tiempo, si se van a dar cuenta, en otros tipos de hojas de cálculo usamos letras griegas, ¿no? Obviamente en la programación hay que saber saltarse eso. ¿A qué me refiero? Yo trato de usar acortes, ¿no? Como les digo, de tres letras para no dificultarme en la escritura con la letra griega.
Entre los comandos, les voy a hablar más adelante un poco de eso. Hay un montón de comandos que tiene incluso en las librerías que mostré el día de ayer de la calculadora, que son muy útiles, ¿no? Que reconocen su mayoría. Son muchos comandos que hay que aprender dependiendo la utilidad. Ya, aquí me preguntan justamente el uso de las XK o la HP50G. Como les decía el día de ayer, no hay una diferencia entre cuál calculadora es mejor. Yo lo veo desde ese punto de vista. En realidad, si tú has aprendido a programar y yo lo veo del lado de la comodidad, ¿no? Obviamente todos aprendemos de distinta forma y si te hace más cómodo manejarlo en las 50G, de repente yo conozco personas que dominan su forma de código, ¿no? Entonces, obviamente te recomendaría esa, la que es más cómoda para ti. No existe un modelo o un lenguaje peor o mejor. Sí hay diferencia entre lenguajes que son más complicados de aprender, eso sí, pero luego cuando uno ya tiene la base no se le hace difícil. Y hay lenguajes más comerciales como el Python, que es más simple, ¿no? Yo le llamo más resumido en la programación y es más cómodo, ¿no? Para que alguien aprenda y no se haga mucho lío. Es lo que ahora igual estoy intentando con el lenguaje T-Basic, que, que tampoco es tan complicado si uno lo ve desde otro punto de vista. Eh, Creo que por el momento eso es todo. Continuamos. Como les decía, pueden preguntar o pueden tomar el micrófono, no hay ningún problema. Yo voy a ir respondiendo, estoy atento a todo lo que me digan. Ya. Entonces, seguimos con esta parte. Tenemos que hablar justamente del inicio, ¿no? De cómo son nuestras herramientas para poder programar. Como bien ya saben, desde muy tiempos antiguos hablábamos de flujogramas, ¿no? Y si algunos han llevado un inicio de la parte de programación, de no solo de la calculadora, en un lenguaje básico que normalmente nos enseñan el Visual Basic para explorar esta parte de la programación, indistintamente como ya cultura general, nos hablan de los flujogramas, ¿no? Que son como pequeños árboles, ¿no? Mm, Que son ramas que se extienden, donde nos indican los pasos de un programa, ¿no? Cómo programarlo. ¿A qué me refiero? Como tengo aquí en las gráficas, que normalmente aquí tengo todo el flujograma que está acá, que mediante también algunos le llaman algoritmos, ¿no? Pero este en realidad es un flujograma, obviamente está hecho de un algoritmo que se ha creado de una idea de un usuario o de un programa generalizado de una persona o varias, y se está llevando acá, ¿no? A la parte de la programación. ¿Se dan cuenta? Están traduciendo de esta parte del flujograma al programa, ¿no? En este caso es de la misma forma que les muestro siempre. Tengo mi hoja de cálculo y tengo mi hoja de programación, ¿no? Que eso es algo muy importante resaltar. Y ahora hablaremos un poco, ¿no? Que esto es importante y si se dan cuenta, no importa en el nivel que estén, siempre lo van a ver. Esto es, como les decía, muy general. ¿Qué es el objetivo? Para que lo usen no solo en el lenguaje de programación de acá, sino en cualquier otro tipo de lenguaje de programación. ¿A qué me refiero? Las características de un algoritmo son muy importantes porque es el fundamento base, como indica acá. Entonces, yo me baso en esto, ¿no? Obviamente, hay mucha teoría por detrás, pero yo ahora trato de no complicarlo y sino que sea más amigable para ustedes. Y obviamente ahí es donde uno entra el gusto cuando se le entrega la raíz del problema, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Normalmente para crear un programa, estas son igual las mismas bases que yo uso, siempre lo divido en esto, ¿no? Que he encontrado un pequeño resumen que es entrada, ¿no? Que justamente entrada yo lo resumo como los datos. A ver, lo voy a poner acá son los datos, ¿no? Yo le llamo los datos, que son estos, ¿no? La entrada, siempre van a ser los datos de inicio que yo introduzco de cualquier tipo de programa, que es la información dada del algoritmo, los valores con los que se va a trabajar, ¿no? Como indica acá. Luego nos vamos, le llamo cálculos, ¿no? Que obviamente estamos interpretando. Se dan de cuenta, eso se divide en tres partes. Una, dos y tres. Entonces, el proceso parte de los cálculos necesarios para partir de un programa, ¿no? Una entrada se puede llegar a un resultado. Entonces, en el proceso, obviamente van a existir muchos cálculos, ¿no? Aquí está la parte de los cálculos, textos, referencia y todo lo demás. Luego está la salida, que aquí yo le llamo resultados, ¿no? Los resultados de esta parte, como indica acá, son los resultados finales de la transformación de entrada a través del proceso.
Se refiere a que son los resultados que pueden ser de distinta manera y que también no solo es uno, pueden ser varios. Esa es la ventaja de que cuando tú creas un programa. Entonces, algo importante para aclarar aquí, que normalmente esta es la base, ¿no? De todo, pero tenemos que aclarar que esto puede manejarse de una manera híbrida. ¿A qué me refiero? Que puede haber datos acá igualmente, puede haber resultados intermedios y eso parte del proceso, ¿no? De todos los cálculos que uno puede combinar. Entonces, esta es la base, ¿no? Datos, cálculos y resultados. Siempre se va a dividir en tres procesos para crear, no importa la dificultad del programa, siempre se va a basar en esto. Lo único que lo vuelve híbrido a veces cuando ustedes van a reconocer algún programa es que simplemente se varía entre esto, ¿no? Entre el orden de resultados intermedios o datos a medio proceso de cálculo, ¿no? Esa es la única diferencia. Y aquí tengo pequeños datos, ¿no? De los programas, cómo se manejan, direcciones, salidas para que entiendan, inicio, fin, ¿no? Son las representaciones que tenemos, ¿no? Le puse un pequeño recorte para que también se entienda, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Poder de decisión, esto justamente es para decidir o para seleccionar, que lo vamos a ver más adelante. Salida o impresión, esto es para los resultados, se dan cuenta, es la interpretación que le dan, ¿no? El proceso, estos son los cálculos y de la misma manera. Continuamos. Y ahora, tenemos que hablar de problemas planteados. ¿A qué me refiero? Normalmente, como han visto, hemos hablado de los flujogramas, pero también tenemos hojas de cálculo. Si se dan de cuenta, hay que partir de muchas cosas. En este caso, no puede tener una hoja de cálculo normal y lo mismo, estamos viendo la parte de cómo interpretar, ¿no? Uno dice, ¿cómo yo creo un programa? Me voy al caso real, de donde dicen, yo tengo, por ejemplo, una hoja de cálculo, yo quiero crear un programa, o me dan justamente un flujograma y yo quiero hacer lo mismo, todo se va a resumir en la creación de un programa. Entonces tengo acá, ¿no? Siempre van a dividir y eso es lo que en esta sesión quiero que aprendan, ¿no? A reconocer justamente esa división, ¿no? De los datos, cálculos y resultados. En este caso yo tengo aquí, ¿no? Varios datos, ¿se dan cuenta? Siempre va a partir de la misma forma. Uno ya aprende a ordenar todo, no solamente con la idea de facilitar el cálculo, que es lo que los programas hacen, sino de aprender, ¿no? Aquí yo tengo todos los datos, estos serían los datos y esto igual son parte de los datos. Y justamente con lo que me hablaban, ¿no? Necesariamente es bueno guiarse con una hoja de cálculo, un programa. Recomiendo siempre una hoja de cálculo por el hecho de que ya tiene aquí unidades, ¿no? Estamos hablando ahorita de una hoja de cálculo en MATCAT y aquí hasta aquí tengo los datos, ¿no? Luego empezamos con todos los cálculos que serían desde acá, ¿no? Desde acá parten los cálculos, tenemos aquí los cálculos, ¿no? Estamos viendo los cálculos, cálculos, por eso le pongo, ¿no? Estas hojas de cálculo, dependiendo de cómo ustedes les envíen o la consigan, ¿no? O les proporcionen, puede ser de distinta forma. Y se dan de cuenta, incluso hasta el crear en una hoja de cálculo, uno aprende ya a ordenar todo. Entonces, esa es la importancia de esta parte de aprender a programar. Si alguna vez uno puede ser muy bueno haciendo cálculos o puede tener destreza de- del área que maneja, es bueno tener y aprender a manejar un orden. Eso les va a generar más productividad. Eso se los aseguro. Entonces, cálculo de las constantes, tengo los cálculos, se dan cuenta si se pase con referencia y son pasos, ¿no? Que justamente esto ayuda y es de mucha utilidad para programar. Todo esto lo llevamos para programar y esta es la base de crear un programa. Se dan cuenta, cálculos, siguiente paso, revisiones, se hacen todos los cálculos y aquí mismo, ¿no? Con la ayuda justamente del MATCAT se va a traducir a TBasic, ¿no? Que se puede hacer. Llevamos aquí, sigue cálculo del área de acero adoptada, y al final, por ejemplo, en esta hoja de cálculo estamos buscando el área de acero, ¿no? Que justamente al final nos da el diámetro y qué barras vamos a poner en un ejemplo específico de una viga u una losa, ¿no? Verificación y análisis entre los resultados, diagrama de deformaciones, igual lo mismo, ¿no? Aquí tengo selecciones, me dice que tengo, y al final determinación de momento resistente útil, y al final verifico, ¿no? Si cumple o no cumple, y eso es, aquí ya vamos a la parte de los resultados, ¿no? Justamente aquí yo ya le pongo un escrito si cumple las verificaciones que yo tengo y me voy a esa idea. ¿Se dan cuenta? Tengo o puedo tener un flujograma que puedo buscar, encontrar de cualquier tipo de problema que se me plantea o operación que quiero de internet, o puedo tener una hoja de cálculo que me puede
proporcionar o que yo mismo he creado actualmente en cualquier parte y tengo que partir de eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me voy a ese reconocimiento de los datos en sí. Hasta ahí espero que esté todo claro. Y vámonos, ¿no? Hablamos de problemas planteados. En esta parte de problemas planteados ya vamos a hacer igual. Siempre voy a tratar de hacer ejemplos para no dejarlo todo en teoría y vamos a empezar a crear, ¿no? Pero tenemos que hablar de los formatos de programa. Ya habíamos visto, pero es bueno aclararlo siempre de las partes que tenemos. Entonces, como les decía, aquí vamos a crear justamente este programa. Vamos a hacerlo paso a paso y dividir y van a ver las distintas opciones que tenemos, ¿no? Ya vamos a entrar un poco más a detalle y tenemos la ventana de programación o escritura de código, que les decía que siempre se abre al lado derecho de su pantalla, que lo ven ahora, y la ventana principal de cálculos que les mencionaba, ¿no? Luego, ahora es lo mismo, ¿se dan cuenta? Yo siempre lo divido de la forma que les decía, aquí ya está de una forma detallada, sea una variable lista o matriz que hablaba de eso igualmente, vamos a hacer un pequeño repaso. Siempre lo dividimos en datos, cálculos y resultados. ¿Se dan cuenta? Esta es la base. ¿Se dan cuenta? Yo lo estoy resumiendo de una forma muy simple para que lo vean, pero si dan de cuenta, poco a poco uno, si va aprendiendo así, se van a dar cuenta que uno mismo al agarrar el gusto o la práctica, uno mismo va a estar haciéndose desafíos o programando de la forma que más le convenga, ¿no? Ese es el detalle importante que se ve aquí. Y importancia de los resultados. Ahora sí vamos con el programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo lo voy a mm, resumir un poco esto, lo voy a poner un poquito más pequeño para que obviamente vamos a ya hacer creación de los programas en base, ¿no? A algo que nos dan. En este caso yo ya voy a partir de una planilla que nos dan, ¿no? Nos hablan de que quiero calcular, voy a hacer el cálculo de un valor, ¿no? Determinación de la humedad, ¿no? Obviamente, ¿a qué me voy? Aquí tengo ya el emulador abierto, vamos a crear otro archivo, nuevo documento, dispositivo portátil, agregar calculadora, tal cual como les había indicado que teníamos que aprender. Voy a acomodar las ventanas, voy a acomodar las ventanas y para trabajar más cómodo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Eh, Estoy partiendo ya de otra opción. Me dan una planilla de cálculos, me piden calcular. Estamos yéndonos siempre a una forma general de cómo tenemos que calcular las cosas, indistinto del programa que sea, no necesariamente, si se dan de cuenta, en esta parte tenemos que entender el área que tenemos. Obviamente, cuando uno crea un programa, va a entender más del área que está trabajando, ¿no? Pero si te dan con la idea de generalizar lo que es lo que yo estoy haciendo en este curso, es que lo vean, no tengo que obtener justamente, me van a dar una serie de datos, tengo que realizar cálculos y tengo que llegar a un resultado, ¿no? Que es el objetivo de la creación del programa. Si no me dan resultados, no he logrado nada. Entonces aquí tengo los pasos, ¿no? Yo me he hecho una pequeña ayuda de una planilla que me dan, ¿no? Que justamente es de los cálculos y me dice, ¿no? Determinación de humedades. Tengo que determinar la humedad con los datos que me dan. Entonces yo siempre voy a tratar de explicar estas partes. Tengo el peso, suelo húmedo y cápsula, ¿no? Yo he marcado con rojo, si se dan de cuenta, cuáles serían los datos. Este va a ser un dato, este va a ser otro y este va a ser otro, ¿no? Entonces tengo los datos que me dan, ¿no? Tengo peso del suelo húmedo más una cápsula, que sería el recipiente. ¿A qué me refiero para que se entienda? Si se quiere explicar, tengo un recipiente que aquí se determina cápsula y normalmente yo le pongo, ¿no? Peso de suelo. Si quieren entender por suelo es la tierra, ¿no? O el terreno. Si quieren para que les explique un poco más detallado, ¿no? Entonces me piden un programa para creación de eso, no lo estoy tratando de hacer más complicado, obviamente se va a ir complicando un poco más y hacer a más detalle más cosas, ¿no? Entonces tengo aquí, ¿no? Eso del suelo húmedo. Obviamente el suelo siempre va a tener humedad, me dice peso de suelo húmedo cuando yo recojo en un recipiente. Peso del suelo seco más la cápsula es cuando ya le quito la humedad, ¿no? Y justamente eso es lo que tenemos que calcular. Sí, lo detallo es para que se entienda también, ¿no? Obviamente uno, si se dan de cuenta, todo el análisis que estoy haciendo surge de eso, de la idea de que quiero programarlo. Entonces, el peso de la cápsula, el peso solo del recipiente o cápsula vacía, igual sería un dato. Tengo tres datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Para que se vea en esta parte, peso del agua, ¿no? No lo tengo, se va a realizar de cálculos. Peso del suelo seco, aquí tengo ya una pequeñita fórmula, ¿se dan cuenta? Es una resta.
y el porcentaje de humedad que tengo aquí justamente la fórmula, ¿no? Porcentaje de humedad va a ser igual a PA sobre PS por 100, ¿no? Que obviamente un porcentaje siempre va a estar por 100. Peso del agua sobre peso del suelo seco, ¿no? Que es PS por 100. No es muy complicado, se dan cuenta, y he hecho el análisis respectivo y vamos a empezar, ¿no? Aquí tengo ya un poco de la idea de que siempre manejo de cómo realizar las operaciones y procedimientos de cálculo, lo mismo, ¿no? Peso del agua, peso seco. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces empezamos con el programa, menú, funciones y programas. Entonces yo eh, le voy a poner solo así, ¿no? Para que vean que ya vamos a empezar. Humedad, programa, acceso a librería, librería pública, ¿no? Ok. Ahora nos vamos a ir, le voy a mover esto un poco acá. Nos vamos a ir a dispositivo en relativa para que se vea más grande, se ve mejor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Les decía, primer paso, introducir mis datos, ¿no? En la parte de introducir mis datos voy a hacer la primera forma de ingresar datos que tengo acá, que es la más simple, que, y les voy a indicar cuál es la dificultad también y la desventaja de hacerlo de esta forma cuando ya son programas más complejos, que es cuando ya tengo muchos datos, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si se dan de cuenta, para el suelo húmedo más cápsula, esto es importante, yo tengo que asignarle ya una variable, es a lo que me refería, ¿no? Yo no le puedo asignar todo este nombre, ¿no? Eso sería un error. Como les decía, no puedo manipularlo cuando ya uno empieza a programar. Tengo que asignarle algo más simple y manejable, ¿no? Entonces, P1 le he puesto, que justamente está acá. Suelo seco más cápsula, P2, ¿no? Aquí está. Y peso de la cápsula, PC. O si lo quieren ver, P sub 1, P sub 2 y P sub C, ¿no? En este caso, no hay el sub, ¿no? En la programación de este lenguaje, simplemente se interpreta tal vez de esa forma, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a poner P sub 1 que voy a introducir y siempre las variables separado por comas, ¿no? Y ya he hecho mi primera forma de introducción de variables. Hasta acá espero que esté entendido. Ya he hecho mi introducción. No hay ningún problema hasta ahí. Se dan de cuenta yo siempre, ¿no? Clic derecho con el mouse, verifico sintaxis y almacenar, almacenado con éxito. No me genera ningún problema porque solo he introducido variables, no hay ni cálculos ni salida de datos. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí no me genera ningún error. Hasta aquí de una forma muy simple ya he hecho mi introducción de datos. Paso uno cumplido. Paso 2 que serían los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Aquí ya lo he marcado con verde, ¿no? Peso del agua y peso del suelo seco y obviamente parte de mis resultados va a ser la humedad, pero en mis cálculos está esto, ¿no? El resultado en sí tendría que ser que aparezca en mi pantalla cuando yo lo calcule el resultado, ¿no? Que es lo que buscábamos. Entonces, seguimos, ¿no? Yo he designado P sub A, voy a asignar control, botón de plantilla y mis cálculos, ¿no? Que tengo aquí, P sub A va a ser igual a P sub 1 menos P sub 2, ¿no? Entonces aquí yo tengo P sub 1 menos P sub 2. Hago un enter y se me aparece otra línea de código en forma de plantilla donde yo puedo seguir escribiendo peso seco, que mi peso seco va a ser igual P sub 2 menos P sub C, ¿no? Simplemente vuelvo aquí, hago clic y va a ser P sub 2 menos P sub C. Hasta ahí he realizado mis operaciones y se dan cuenta nuevamente, porcentaje de humedad, no me voy a complicar, porque obviamente no es la idea, simplemente yo le puedo poner H, se dan cuenta, yo ya empiezo a generalizar mis variables según el problema que tengo. Humedad H, no tengo que escribir humedad, si quieren ustedes lo escriben, depende de la comodidad del usuario, como les decía, y me voy a mi plantilla control división. Listo, me aparece mi barra de división, la humedad va a ser P sub A sobre P sub S por 100. Entonces yo realizo mi evaluación, asigno P sub A P sub S, si se dan cuenta, ya estoy asignando a otra variable las operaciones en sentido vertical hacia abajo, ¿no? P sub A que va a salir de un cálculo, P sub S de otro cálculo y ya los estoy usando. Barra de división, multiplicar, que es un puntito, y lo multiplico por 100, ¿no? Nuevamente, verifico sintaxis y almacenar, es lo que siempre se hace para verificar que está bien. Y hasta ahí ya he acabado con mi paso 2 que serían cálculos, ¿no? ¿Verdad? Ahora me voy al paso 3 que justamente ya tengo que mis resultados salgan. ¿A qué me refiero?
uso el comando disp que ya les había enseñado para que salgan los resultados y pongo H, ¿no? Verificar sintaxis y almacenar, me dice que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Se dan de cuenta que ya tengo igualmente el programa ejecutado, pero necesito, como les decía, algo para verificar. Entonces, siempre esa es la idea, ¿no? No puedo quedarme en la idea de que estoy creando un programa y no lo verifico. Eso no se hace. Siempre se tiene que verificar. Entonces, tengo aquí ya mi ventana de cálculos, tengo mi ventana del programa creado. Se dan cuenta, no ha sido muy complicado. Obviamente, siempre trato de detallarlo y empezamos a ver cómo funciona, ¿no? Que esa es la idea de la creación del programa. Lo voy a mover un poquito con la idea de que se vea, ¿no? En un momento. Ahí, a ver, ahí se ve. Entonces me voy a variable, humedad, como les decía, introducido primero P sub 1, P sub 2 y P sub C es lo que tengo que introducir, ¿no? Aquí tengo P sub 1 que va a ser 166. En este caso, obviamente los decimales en la calculadora lo maneja con un punto. Sé que con comas se tienen que separar las variables. Esos detalles siempre hay que cuidarlos. 165.7, y 66.93. ¿Se dan cuenta? Simplemente esa es la forma en la que yo ya estoy manejando el programa. Ya les voy a explicar pequeños detalles que ven ahorita mismo. Humedad y lo vuelvo a mover. ¿Cuánto me sale, no? Ahí lo tengo, ahí se ve, ¿no? Esto lo voy a volver a mover. Aquí me indica que es 1.25 y aquí lo tengo que es 1.24532, ¿no? Se dan cuenta con todos los decimales. Esto obviamente es 1.25. Se dan cuenta, me sale lo mismo. Estoy verificando que sí funciona. Y ahora hay pequeños detalles de los que tenemos que hablar. Uno, lo que les decía, la primera forma de introducir datos, como ven acá, del uso del programa, lo voy a copiar aquí. Se dan de cuenta, primer detalle, que es bueno explicar esto, ¿no? Que se van a dar cuenta igualmente. Yo por defecto tengo que saber, ¿no? Que este era P sub 1, que este era P sub 2 y este era P sub 3. No, perdón, este es P sub C, ¿verdad? P sub C. Entonces, si yo en algún momento me equivoco al introducir mis propias variables, obviamente el programa no me va a dar el resultado que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Va a estar mal. Entonces, primer desventaja que tiene esta forma es que si yo tengo, imagínense, tengo 10 datos, que es normal en programas más avanzados, ¿cómo yo recordaría el orden en el que tengo que entrar? Y peor si son números grandes, ¿se dan cuenta? Tengo que realizar toda esta nomenclatura de introducir datos y tengo que tener mucho cuidado. Obviamente esa es una desventaja muy grande, ¿no? Si tengo así como en este caso tres valores y yo ya lo tengo fijado, ¿no? O por lo menos si tengo la ayuda de aquí, ¿no? Mi programa abierto al lado, pues decir, ah, ya, P sub 1 es esto, 2 2 y no me hago lío, ¿no? Y mi programa va a funcionar. Pero obviamente hay otras formas de introducir de una forma más cómoda y referencial los programas, los datos. Hasta aquí no hay ningún problema, pero detalle importante. Aquí me dice que yo siempre quiero, ¿no? Son pequeñas cosas que siempre se tienen que pulir en los programas, que es yo quiero que me dé con dos decimales. ¿Cómo hago en esa parte? Entonces vamos a hacer uso de otro comando. ¿Cuál es el comando que vamos a usar? Preferiblemente yo prefiero escribirlo, es el comando de redondeo, ¿no? Vamos a usar el comando round. Entonces, hablando de round, ¿cómo se maneja? Los comandos, un poco ya explicándoles, existe este comando de redondeo ya por defecto en el lenguaje T-Basic, por si acaso. ¿Y cómo funciona? Yo tengo que poner aquí mi variable, que en este caso puede ser la variable h, la que voy a redondear, separo por coma y mi segundo término me pide cuántos decimales yo quiero que tenga el redondeo. En este caso le vamos a poner 2. Así funciona el comando, lo ejecutamos en el código. Vengo acá, round, voy a separarlo por los paréntesis, como les indicaba, lo primero que va es mi variable que quiero redondear y luego los decimales, ¿no? Hago verificar sintaxis y almacenar y como pueden ver mi comando igual se ha puesto en otro tipo de letras rectas, si es que como el día de ayer les hablaba para que noten la diferencia, ¿no? Al hacer operaciones las letras están inclinadas, ¿se dan cuenta?
para que vean esa diferencia entre un comando y una escritura de cálculo normal, ¿no? O una asignación de variable. Hagamos la prueba. Nuevamente, siempre, ¿no? Trato de no olvidarme, verificar sintaxis y almacenar. Me voy a mis variables y se dan de cuenta, ya sí me ejecuta, ¿no? Aquí tengo 1.25. Vamos a adicionar más cosas. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer uso de esto. Vamos a hacer un detalle más referencial, justamente lo que me decían, ¿no? De que cómo yo sé qué tipo de datos estoy introduciendo, qué tipo de valores. En este caso, si dando cuenta que es gramos, gramos, todo gramos, ¿no? Unidades y me den porcentaje. Obviamente se divide, se eliminan aquí las unidades y la idea es que me den porcentaje. Pero hablando más adelante de cálculos, por ejemplo, si dando cuenta, en este lenguaje, al hacer esto solo me da un valor. Aún así, no sé qué valor me está dando. Me voy a la idea de que nuevamente ustedes le dan el programa a cualquier otro tipo de usuario y él mismo no va a identificar, ¿no? qué resultado me da. Entonces, nos vamos a ir a esta parte de modificar un poco de edición. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a usar el comando disp. Vamos a usar, no, aquí me estoy equivocando un poquitín. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer disp y vamos a usar justamente, les presento las comillas. Las comillas normalmente se usan para textos. Algo importante que tengo que aclararles, esto es para textos. Siempre, cualquier cosa que vean en programación que lleva algo entre comillas, es un texto. O como normalmente las personas que hablan de programación le dicen cadena, ¿no? Texto o cadena. Yo lo manejo por texto porque obviamente es más cómodo. Ya cuando ustedes se hagan referencia le llaman cadena porque son una sucesión de letras, ¿no? Por eso, ideas generales de concepto, nada más. Entonces, todo lo que está entre comillas es un texto. Y todo lo que es un texto es obviamente una idea referencial para ayudarnos a entender el programa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo le voy a poner entre comillas H, ¿no? Y le puedo poner un signo igual. ¿A qué me refiero? A que esto no es una operación, no es una variable, no es nada, es simplemente un texto que está entre comillas referencial. Voy a separar por una coma y voy a usar todo el mismo comando que en este caso recién viene la variable, ¿no? Que en letra inclinada. Trato de explicarles eso para que vean qué arreglo estoy tratando de hacer. Entonces yo voy a poner entre comillas, se dan cuenta, mis comillas verdes aparecen, voy a poner H, ¿no? Si quieren incluso puedo poner, como es un texto aquí sí, ya, ¿no? Humedad le puedo poner. Lo voy a separar por una coma, como les decía, para que me separen mi texto que estoy haciendo referencial, que se imprima junto una coma junto a mi variable, ¿no? Humedad va a ser igual. Vámonos a las operaciones. Voy a borrar este voy a tomar. Lo moveré un poco más para que se vea aquí, ya que estamos haciendo la prueba. Enter. Y se dan cuenta, ya me aparece con mi texto referencial. Humedad es igual a 1.25. Ahora sí se entiende mejor. ¿Quieren añadirle más pasos? Es lo les decía, empezaremos a volver y más híbrido el programa. ¿Qué voy a hacer aquí? Pongo mis pasos intermedios, pongo this PA, lo haremos más rápido. Ya sé que PA es peso del agua, yo lo voy a poner igual, separo por una coma, PA, ¿no? Aquí tengo otra vuelta, hago enter, hago otro espacio, this PS, le voy a poner igual, de la misma forma, coma, y voy a poner PS, ¿no? Hasta ahí verificar sintaxis y almacenar. Como pueden ver, no me bota ningún error. Vuelvo a mi mismo programa. Estamos haciendo manipulación híbrida de todo lo que les decía. Es el concepto que les mencionaba, desde el programa más básico hasta el más complicado. Siempre va a tener la misma estructura. Simplemente lo que les decía, el concepto es que lo mueven de un lado a otro. Entonces, resultados parciales o cálculos parciales o datos intermedios, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? PA 1.23, para que hagan la referencia, 1.23, PS 98.77, humedad 1.25. ¿Se dan cuenta? Ya tengo mis valores intermedios. Y realmente ya ahora obviamente es un programa de más utilidad, ¿no? Yo tengo rápido mis valores, simplemente introduzco, ¿no? Hasta ahí espero que se haya entendido. Tengo aquí creo que más consultas. Ah, ya, aquí me indican, se podría indicar como mensaje la definición de P1, suelo húmedo, P2, etc. Sí se puede. Para introducir datos. Ahorita lo vemos. Vamos a seguir haciendo más modificaciones. Eh, ya. Lo que me decías, justamente les hablé de local, ¿no? En este caso es lo que les decía normalmente.
aunque vean que se pone al inicio, como les decía, ¿no? La local, para que no haya errores, si se han dado cuenta, me vengo aquí nuevamente, luego de haber hecho todos los cálculos, lo más indicado y recomendable, como les decía, es aquí hacer un espacio, me voy acá, y como yo sé que les va a pasar a todos ustedes, recién, ¿no? Pongo local y yo pongo, es que he definido que mi variable va a ser del peso de agua, va a ser PA. Separo por coma siempre, pongo PS, separo por coma, pongo H. ¿Se dan cuenta? Y ahí recién yo defino verificar sintaxis y almacenar. Y recién, ¿se dan cuenta? Al revés, recién he definido porque yo he elegido qué letras voy a hacer y recién las defino como locales. Motivo porque obviamente uno no va a pensar al revés, se dan cuenta, yo digo, ah, ya, PA va a ser mi operación primera, PS mi segunda operación y mi, con H voy a definir la tercera, ¿no? Y recién voy a irme de nuevo al inicio y voy a decir, ya, mis variables que he definido las pondré locales, ¿no? Antes de realizar las operaciones, yo no lo hice y fíjense, H, P, A, P, S, lo que les decía, ¿no? Obviamente, ¿cómo puedo hacer aquí para que no me aparezcan luego de definir locales? Lo que les decía, estamos haciendo uso de todo lo que estamos aprendiendo hasta el momento del var, ¿no? Del var H. Listo, lo he borrado, ya no me aparece aquí. Voy a verificar sintaxis y almacenar. Me voy nuevamente a mi operación, PAPSH, variable. ¿Se dan cuenta? He definido local y ya no me aparece la variable h. Está conservada en el mismo programa, es lo que les decía. Imagínense que en otro programa aquí mismo tenían h, obviamente ese valor de h va a correr al otro programa y al otro. Es a lo que me refería justamente con la consulta que me hacían. Eh, Hasta ahí se respondió eso. En un solo paso, me dice, y si quieres tener los resultados en un solo paso, PA, PSH y porcentaje de H, normalmente es lo que ahorita les mostré. Déjame poner mayúsculas. Ah, ya. Uno, la primera consulta. Como han visto, puedo poner aquí. Obviamente, aquí ya está regido lo que me decía, ¿no? Al orden que uno quiere, si uno es más ordenado, puedo modificar. ¿Qué hago aquí? Esto es algo que con la experiencia igual les recomiendo usar, pero con la confianza. Normalmente hacer lo que voy a hacer ahora igual, se tiene que verificar. Resulta que como estoy en el emulador, puedo hacer uso del control X, que es cortar, y control B, que es pegar, o control C, que es copiar. Entonces voy a poner control X. ¿Por qué? Porque voy a acomodar. Control B, voy a hacer aquí otro espacio, control X. Les digo que esto así se puede hacer, es más rápido, pero aquí hay siempre va a haber un pero, ¿no? Entonces, el pero es que no se confíen en esto. Ahorita este programa no tiene mucho código, no es muy complicado, y se dan de cuenta, yo siempre verifico, ¿no? Verificar sintaxis y almacenar, y me dice que no hay nada, o sea, no hay ningún problema. Pero obviamente en programas que ya tienen mucho código, tienen muchas operaciones y obviamente tienen líneas de código muchas más, esto puede ocasionarles errores y ustedes mismos pueden generar y no pueden saber dónde está el error, ¿no? Justamente por hacer este paso de comodidad de cortar y pegar. Entonces, lo mismo, ¿no? Se dan cuenta, simplemente hace las operaciones y yo le digo que luego al final lo imprima. Obviamente se puede imprimir todo en una línea larga, que el código va a salir más o menos más largo, ¿no? Va a ser de aquí hasta ahí largo, ¿se dan cuenta? Es incómodo. Mi recomendación es que es incómodo. Siempre como te da el mismo lenguaje de programación, tiene que ir en forma vertical, ¿no? Esa es la idea. Ahora, según la siguiente pregunta. Sí, aquí en la ventana de programación de la Texas, de TBasic, no reconoce las mayúsculas. ¿A qué me refiero? Si ustedes le ponen mayúscula a una variable, digamos así. A ver, aquí haremos algo. He puesto mayúscula, lo voy a asignar. Aquí vamos a ampliarlo para que se vea mejor. A esta variable, le voy a poner así. ¿Se dan cuenta? Lo ha convertido. O sea, aunque yo quiera ponerle en mayúsculas, siempre me va a reconocer de esta forma. Siempre. Eso en TBasic, ¿no? Por defecto del mismo lenguaje que tiene la calculadora. Eso pasa. Esa es la diferencia en esta parte. Siempre lo va a hacer así. Hasta ahí espero que se haya aclarado eso. Vamos a variar justamente con lo otro que me decía.
A ver, aquí tenemos una pregunta. Ah, ya, no, ¿de qué? Ahora vamos con lo siguiente, ¿no? Primera forma de introducir datos, les decía que esta es la más simple. Puede ser si tengo dos valores, obviamente no es que descartamos esta forma o la desechen, obviamente igual en varios programas es más útil y más práctico, ¿no? Introduzco en el dispositivo físico, van a hacer la prueba, obviamente cuando uno ya tiene destreza, lo maneja y lo hace rapidísimo, ¿no? Es ventajas que tiene. También no es que sea muy desventajoso, todo tiene ventajas y desventajas. Vámonos a un nuevo archivo, o sí, vámonos a uno nuevo. Agregar calculadora. Vamos a hacer lo mismo. Menú, funciones y programas, editor de programa, nuevo. Le voy a poner así para que se vea la diferencia. Humedad 2 barra baja 2. Programa, acceder al público. Ok. Nuevamente lo voy a separar. Control 6. Vista previa de documento como computadora. No lo dejaremos como dispositivo portátil, ¿no? Me voy aquí. Nuevamente, definir librería pública humedad, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Nuevamente como ustedes dicen, si yo ya conozco el concepto, mira, vámonos al revés. Yo voy a hacer local, he puesto PA, separo por coma, PS y PC, ¿no? No, era H. He definido local, verificar sintaxis, no hay ningún error hasta aquí. Estamos volviendo a variar, haciendo el mismo programa, pero ahora de una forma, si lo quieren ver, un poco más avanzada. Eh, Les presento la segunda forma de introducir datos, que sería este comando, ¿no? El comando request. Y es un comando para introducir. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando nos va a dar esto. Mm, Aquí les voy a mostrar. Lo voy a subir un poco más acá. Ese comando, al utilizarlo, nos va a saltar una ventana. Y como ya hemos aprendido que entre comillas existen textos, vamos a ponerle un texto referencial, como me indicaba hace rato su consulta, para introducir la variable. O sea, voy a tener ya referencia para introducir mis datos, que obviamente eso es mucho mejor a comparación del otro, ¿no? Con eso, cualquier persona que use el programa obviamente lo va a usar de forma más cómoda y más fácil. Esa es la ventaja. Veámoslo de una vez. Entonces tenemos aquí, voy a simplemente escribirlo, request, entre comillas, ya les indiqué que siempre va a ir el texto. Entonces aquí yo le puedo poner, si quieren, mi primera variable, que cuál era. Yo puedo poner peso húmedo más cápsula, ¿no? Voy a poner así. No lo voy a hacer muy largo, lo voy a abreviar. Todo lo que va, repito, entre comillas es un texto. Estamos haciendo uso del comando. Primero va el texto de referencia, coma, y el peso húmedo más la cápsula era la variable P1, ¿verdad? Hasta ahí, verificar sintaxis y almacenar. ¿Se dan cuenta? Me ha corregido el comando request es con una mayúscula arriba. No hay ningún problema. Veamos qué es lo que nos da hasta el momento. Me voy a variable, humedad 2 y les presento la segunda forma más, digamos, elegante, si lo quieren ver así, valga el término, de introducir, ¿no? Peso húmedo más cápsula. ¿Se dan cuenta? Me aparece ya una ventana emergente usando las propiedades que tiene la calculadora como si fuera una opción más, ¿no? Interesante. Y aquí ya yo introduzco cualquier valor. ¿Ok? Y si se dan de cuenta, ya me aparece incluso remarcado. Entonces yo tengo que un poco ya manipular de mejor forma para editar lo que me da, ¿no? Aquí me da peso menos cápsula 12. No se entiende muy bien. Puedo modificar, simplemente agregarle un igual, verificar sintaxis y almacenar. Ya he hecho mi introducción del primero, voy a hacer la introducción del segundo, puedo usar nuevamente, hago un espacio, request, peso seco, más cap, lo mismo, igual, coma, y esta era mi variable P2, ¿verdad? Vámonos al tercero, request, espacio, coma, peso cápsula, ¿no? Igual, le puedo poner, separo por una coma siempre y P sub C, ¿no? Hasta el momento, siempre verifico sintaxis y almaceno. Ya he hecho mi introducción de datos. ¿Se dan cuenta? En este caso tengo tres datos. Nuevamente volvemos a la primera parte y yo ya sé qué es lo que me va a dar. Haremos un pequeño, nuevamente una pequeña prueba, ¿no? Con datos al azar, obviamente.
Yo le pongo así, estoy haciendo una verificación rápida, se dan cuenta, ya me da peso húmedo más cápsula, el valor, peso seco más cápsula, el valor, peso cápsula, el valor. Se dan cuenta, ya parece que fuera más ordenado, ¿no? Nuevamente, vámonos a los cálculos, que es lo que tenemos que hacer. Entonces yo, nuevamente, ¿no? Peso del agua, ya de una forma más rápida, va a ser igual a, aquí tengo, ¿no? P sub 1 menos P sub 2. Peso seco, nuevamente, verifico acá, hago esto, y va a ser P sub 2 menos P sub C. Y humedad, ¿no? Ya lo estoy haciendo de forma rápida para que vean qué es lo que al final estamos volviendo a armar, solo que estamos dando una segunda opción mejor si lo quieren ver así, o una alternativa que igual se puede usar para introducir datos y sea más referencial, ¿no? Control, barra de división, voy a bajar para que se vea mejor, y es PA sobre PS por 100. Listo. Nuevamente me voy a mi disp, más fácil. Y aquí le voy a poner igual humedad, va a ser igual, separo por coma, hago más rápido, se dan cuenta, round, esto es H, quiero dos decimales, listo, lo hago de una forma más rápida, se dan cuenta, listo, ya he creado el programa y uno dependiendo de cómo lo maneja, se dan cuenta, lo puedo hacer incluso hasta más rápido. Ahora que estoy en la parte de explicación, obviamente lo hago así. Nuevamente nos venimos acá, me doy variable, voy a humedad, enter, me dice peso de húmedo más cápsula, ¿no? Que es el peso sub uno. Aquí incluso le hubiera puesto peso sub uno, ¿no? Yo le he puesto todo el texto, que igual se podía haber puesto peso sub uno, si es que se entiende, y le pongo los valores, ¿no? Nuevamente, 163,93. Ese es P sub uno, ¿no? P sub 2, peso seco más cápsula, 165 punto. Estoy introduciendo valores, se dan cuenta, aquí lo que me acepta son valores, ¿no? Igual se puede aceptar textos, hay que modificar un poco el comando. Les comento, peso de la cápsula, 66,93. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Me parece esto, me parece el otro y humedad, 1,25. ¿Se dan cuenta? Ya lo he hecho de una forma más elegante, si lo quieren ver así. No sé, a ver, aquí creo que hay consultas. ¿Cuál es el precio de la calculadora de resistencia, por favor? Ahorita les respondo, les voy a dar más detalles. Me indican que no han podido llenar el formulario, por favor. No sé cómo podrían hacer eso. Mm, ya. Al soporte, por favor, esa parte del formulario indican que ya no pueden ingresar. Ahora, hasta ahí, como pueden ver, ya hemos hecho esta parte de cómo introducir datos. Les comento, ahora vamos a hacer un poquito de modificaciones más, ya para culminar esta parte de la sesión del día de hoy. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo crear más espacio, estaba olvidando para que se vea mejor. Y lo que voy a hacer es, voy a crear un autodisp. ¿Se dan cuenta? Voy a variar. Algo importante, pongo lo que está entre comillas, siempre va a ser un texto, pero si no pongo nada aquí, está una plantilla, ¿no? Delineada, con líneas punteaditas, no va a pasar nada si no pongo nada. Algo igual adicional que les puedo mencionar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? This, le pongo en esta una coma, sé que luego vienen los valores, pero en este caso voy a hacer ayuda de las plantillas. Van a ver qué es lo que estoy haciendo. Otra forma de salida del resultado de datos. Eso es lo que estoy buscando. Agarro una matriz justamente que es de esta parte y me da introducir datos, ¿no? Todo lo que esté en texto, obviamente va a ser, todo lo que está entre comillas va a ser texto, ¿no? Lo que les decía. Peso del agua, simplemente es un texto referencial. Voy a poner eso, dos puntitos, y yo sé que es PA, ¿no? Y aquí le pongo recién el igual. Nuevamente aquí abajo, en la otra casilla, puedo poner así, ¿no? Si quieren, contenido de humedad. Nuevamente, dos puntitos. Y ahora sí, ¿no? A ver dónde está mi valor de porcentaje. Porcentaje de humedad. Lo vamos a hacer más elegante. Simplemente eso es texto, ¿no? Aquí al lado ya voy a poner esto, ¿no? Round, mi comando. Y esto es peso del agua, ¿no? Lo separo por dos. Lo pondré aquí para que se vea mejor.
¿Se dan cuenta? Ahí. Peso del agua, lo mismo voy a hacer acá. Simplemente estoy poniendo un orden para que se entienda. H, ¿no? Coma 2. ¿Qué voy a hacer? Verifico sintaxis y almaceno. Lo voy a llevar a computadora para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? ¿Qué he hecho? He generado otra forma de salida a partir de una matriz, ¿no? Yo he dicho, voy a usar una matriz de 2 por 2 porque quiero que me salgan impresos estos dos datos. Puedo hacer una matriz con todos los datos, ¿no? Tengo que poner peso agua, peso BS, humedad, puedo poner P1, 2, 3, ¿no? O sea, todos, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Una matriz de 6 filas, 2 columnas, ¿no? Introduzco todos los valores que me entregue como resultado, así que van a ver ahorita medio que se ve mejor y es una forma más ordenada. Hasta ahí, verificar sintaxis y almacenar, todo bien. Volvemos a la otra ventana. Estamos en tipo computadora para que vean la diferencia con el dispositivo, igual va a funcionar. Tengo aquí peso húmedo más cápsula, el valor que he introducido. ¿Se dan cuenta? Cuando otro detalle en esta parte que es importante explicarles, cuando yo no defino como local la variable, ¿se dan cuenta? Incluso aquí mismo, ¿no? En el mismo comando me dice, usted ya ha introducido un valor anteriormente en la primera casilla, ¿no? En el primer dato, y te da automáticamente el mismo valor, ¿no? O sea, porque está ahí, es global, no lo he definido como local. ¿Se dan cuenta la importancia de ese concepto? Lo mismo, ¿no? Peso seco me da el mismo valor, peso cápsula, y se dan cuenta aquí ya está de una forma más detallada. Peso del agua, peso va a ser igual a 1,23, contenido de humedad, porcentaje 1,25. Ya estoy manipulando y mi programita puedo estar estilizándolo. Yo quiero que se imprima y obviamente puedo darle una presentación más legible, ¿no? Que eso es lo que trataba de mostrarles de tantas modificaciones que hemos hecho ya en la manipulación del programa en sí, ¿no? Bueno, el día de hoy, la sesión del día de hoy es hasta acá. Espero que les haya gustado. Abro nuevamente el paso. Pueden habilitar sus micrófonos o el chat ya lo dejo abierto para cualquier tipo de consulta. Justamente voy a empezar respondiendo el, el primer comentario que me hicieron de la licencia. Ya, ¿cuál es el precio de la calculadora? Justamente, bueno, repito, el día de ayer les daba la referencia de que actualmente en el mercado están la calculadora, la versión CXCAS 1 y la CXCAS 2. De esas dos versiones, la versión 2 es la más actual que hasta el momento existe, que si se van a dar cuenta es la que viene con franjas rojas y azules, exactamente, y tiene un valor aproximadamente entre 1,600 a 1,400. Si encuentran de un valor menor, obviamente no, les conviene. La versión uno está más o menos por los entre 1,000 a 1,200. Lo mismo, si encuentran uno de segunda mano, normalmente la versión uno está de un color plomo con negro, blanco con negro, esa es la versión uno. Hasta por los colores se van a dar cuenta entre la versión uno y 2. Ya, aquí me dan gracias, ingeniero. Están volviendo a recordar cómo programamos HP y la clase, ¿no? La idea de programación, que justamente les decía que esto no se aplica solo a la calculadora o a este tipo de lenguaje, sino a cualquier otro tipo, ¿no? Es importante tener los conceptos claros. Ahora sí, si tienen alguna duda o consulta adicional, estoy atento. Pueden habilitar su micrófono o escribirlo en el chat. Buenas noches, ingeniero. Disculpa, no he podido llenar el formulario. Estoy escuchando la clase, pero un rato no se ha cortado mi señal, entonces no he podido llenar el formulario. ¿Será que lo pueden habilitar un ratito? Un minuto. Ya, te comento que justamente ahorita les dije, ¿no? A los de soporte que justamente ellos se encargan. Si en el caso que no puedas hoy día, ahorita justo, ¿no? Como está grabada la clase, obviamente estás presente. No habría problema de eso. Por otra parte, para llenar el formulario, no, pues les escribes internamente, por favor, y yo me imagino que te van a pasar el formulario. No hay ningún problema de eso. ¿Alguna otra duda? Disculpe también, yo tenía otra duda. Eh, el cable que es de la Texas, ¿verdad? El
que se usa para pasar de calculadora a calculadora archivos, ¿ese dónde lo puedo comprar? O si se puede deponer, porque lo hice perder y a veces es necesario eso, digamos. A veces te pasan los compañeros y no, pues no tienes computadora, digamos, ¿no? Y quería saber dónde puedo obtener o cómo puedo, o con qué cables se puede reemplazar eso, por favor. Ya. Respecto a eso, como les mencionaba, sí, sí puedes buscar. Te comento que sí, ese cable es un poco más complicado encontrarlo, pero en algún tiempo te comento que sí, sí hay. Es lo mismo, ¿no? Es la misma entrada que les decía del cable USB a la calculadora, solo que ella tiene dos entradas micro, ¿no? Que justamente son las micro. Te recomendaría que busques, y debe haber, ¿no? Es como cualquier tipo de entrada, no hay HDMI, el LAN para el internet, todo, lo único que cambia es la entrada. Entonces, incluso creo que vi por ahí adaptadores, entonces tú puedes, obviamente hay más en el mercado el cable USB, que es de dos entradas USB. Si consigues los adaptadores, obviamente va a funcionar, o sea, no hay problema de eso. Te recomiendo que busques y si voy a preguntar un poco más para darles el dato seguro de tal vez por ahí si hay algún lugar exacto para que pasen y tal vez lo puedas reponer también. Te voy a dar el dato si lo encuentro, no te preocupes. Está bien, por favor, ingeniero, a ver si averigua un poquito. Listo, no te preocupes. Ahora, a ver, me dicen, sigo las consultas. Me preguntan si es recomendable actualizar la calculadora, la versión uno se puede manejar con Python. Como indicaba ayer, lastimosamente, la versión uno de la calculadora solo abarca el lenguaje Lua y el lenguaje de TBasic. Obviamente, como han visto aquí, yo tengo el emulador, puedo hacer programas con Python porque tengo la opción. O sea, de esa parte no hay ningún problema. Pero obviamente igual yo haciendo la prueba puedo pasar el programa que he hecho en Python en el emulador al, a mi calculadora, siendo versión uno. ¿Se dan cuenta? En esa parte no hay problemas. Entonces no es una desventaja, ¿se dan cuenta? Como les decía, el emulador funciona con los tres lenguajes y lo recomendable es crear el programa en el emulador indistinto del lenguaje que ustedes utilicen y pasarlo al dispositivo. Obviamente eso es simplemente lo más cómodo que se puede hacer. Ventaja, ¿no? De tener el emulador al 100. Nada más. Vamos a la siguiente pregunta. Me hablan de los demás lenguajes. Les comento y les recomiendo que justamente en estas sesiones vamos a abarcar todo lo que es, vamos a llegar hasta la última sesión que justamente son matrices y vamos a abarcar justamente el lenguaje madre que es Basic. Vamos a las siguientes. Si quieren un poco hablar y que les dé más referencia de los otros lenguajes, como les comenté ayer, pueden escribirme al privado, no hay ningún problema. Eh, Luego, algún manual de Python para Texas donde se puede obtener lo mismo. Si quieren que les dé más referencias de los siguientes lenguajes, como yo le llamo, ¿no? Los siguientes módulos, me escriben por mensaje directo. Ahí he dejado yo el día de ayer igual mi comentario, me escriben directo para no saturar el chat del grupo, ¿no? Obviamente es lo más recomendable. Ya, me hablan, una vez introducimos los datos, nos muestra resultados, me indican, ¿no? ¿Y con qué tecla lo limpio la ventana, ¿no? No, pues normalmente yo paso arriba, ¿no? A ver, voy a compartir nuevamente, si es que entendí tu pregunta. A ver, aquí nuevamente lo tengo. Eh, a ver, vámonos aquí, ¿dónde estamos? Ya, aquí estamos. Vista previa, dispositivo portátil. Venimos acá, ¿no? Y digamos, yo ya he hecho mis cálculos, tengo todo, ¿no? ¿Cómo lo limpio? Normalmente con esto, ¿no? Con esta tecla. Yo subo, aquí estoy como si estuviera haciendo en el dispositivo físico, ¿no? Que es lo ideal que justamente yo creo que te va a servir. Subo y al subir se marca todo, ¿no? Cuando marco todo le doy del, el botón del simplemente que es delete, de borrar, ¿no? Chuc, lo borro, lo borro y ya, lo limpio, ¿no? Esa sería la forma, ¿no? Luego yo llamo a mi nuevamente llamo a mi programita, está guardado el dato y me aparece nuevamente.
Ventajas, como les decía, que obviamente el objetivo de cualquier tipo de programa es generalizarlo, ¿no? Que funcione para cualquier tipo de dato, que esa es la opción, ¿no? Yo me voy a campo, les doy ejemplo, me dicen en este caso, estoy yendo a campo, necesito hacer un ensayo de suelos, rápido te dicen, no, y obviamente, digamos, les doy el caso hipotético real, estoy con un estudio de suelos, voy al campo, me dicen, estoy con un geólogo, me dice, digamos, ingeniero, por favor, aquí tenemos los datos, ya tengo los datos sacados ahí en campo, por favor, la humedad, ¿no? Ustedes, deme los datos, tan, listo, este es el dato. ¿A qué me voy con esto? Con que obviamente cuando ustedes van a hacer así una revisión en campo, no van a hacer solo como ahora, ¿no? De un suelo. Van a ir cada metro, cada cierta, bueno, se llaman calicatas, cada cierta parte distribuida que les dan en un terreno, listo, y van a sacar, ¿no? Necesito la muestra de una obra grande o de una carretera, si lo quieren así, cada ciertos kilómetros, cada cierta distancia de metros, y van a hacer un montón, van a hacer 10, 20, 30 muestras. ¿Dan cuenta? Obviamente que en una planilla igual se puede armar esto y como han visto, ¿no? Mi porcentaje de humedad uno ya le puedo poner aquí, puedo ponerle uno, 2, 3, puedo hacer otro y en mis cálculos, en mi planilla de Excel, me va a aparecer en tabla, ¿no? Y listo, tengo mis valores de todito de forma rápida. He sido útil, ¿no? Ha sido muy útil y he sido productivo. Y no he tenido que estar haciendo en una hoja de papel y a ver cómo era y cómo calculó. Esa es la utilidad que tiene esta parte, si les puedo hablar de eso. Ya, continuamos con las consultas. ¿Se puede programar funciones para acceder e interactuar con las ventanas de hojas Excel de la calculadora? Sí se puede. Incluso se pueden crear gráficos, ¿no? Justamente tienen una opción. Mañana voy a tratar igual de ver un poco eso. Les voy a explicar un poco del manejo de las siguientes hojitas, ¿no? Bueno, de las demás opciones que existen, sin ningún problema. Me hablan de las guías, ¿no? Nuevamente, lo que les decía, bueno, alguna recomendación igual de la coordinación que me hablaban. Obviamente, se les va a pasar todo este material de regalo que yo intento entregarles cada clase a los que están presentes, obviamente, y que y me escriben al interno, no hay ningún problema, pero obviamente me indicaban que, como han visto, se está controlando la asistencia y a los que cumplan, obviamente, igual se les va a entregar todo el material al final del curso, ¿no? Sin ningún problema. Eh, Disculpe, ¿cómo descargo mi emulador Python de antemano? Ya les comento. Una vez al tener el emulador, ya está directamente incluido todas las opciones, como han visto, ¿no? No es que hay que añadirle algo, sino si es que algunos tienen un emulador antiguo, obviamente no tiene el lenguaje, la opción del lenguaje de Python, ¿no? Que es el tercero, tienen que actualizarlo. Pero como algunos me consultaban el día de ayer igual por interno y el día de hoy, resulta que tienen que tener la licencia, ¿no? Actualmente lo han vuelto una licencia donde tienes, bueno, les doy un poco de detalle justamente ahorita que todos están presentes, tienen que tener un usuario, lo han vuelto así. Se crean un usuario, una cuenta como una cuenta Gmail o de Facebook y mediante ese usuario ya se entra al emulador, que justamente yo ya lo tengo abierto, ¿no? Y por eso está ahí permanente. Cuando abro el software ya no me pide ingreso usuario a menos que yo lo salga, ¿no? ¿A qué me refiero? Nuevamente, a ver, volveremos aquí. Lo voy a ampliar esto. Y a ver, aquí estábamos, ¿dónde estábamos? Aquí. Ayuda, ¿se dan cuenta? Cerrar sesión, me dice. Como pueden ver, entonces si yo cierro sesión, al abrir el emulador me va a pedir usted ingrese con su usuario, que es un correo con el que uno crea cuando ya obtiene la licencia y la contraseña, ¿no? Y así es la forma en la que uno ya ingresa actualmente, ¿no? Necesariamente, como les decía aquí en la ventana de insertar, tengo mi opción de Python, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque mi emulador es la última versión, la versión 6 desde el emulador, la que yo tengo. Por eso es que está así. A ver, ya, continuamos con las consultas. Eh, en la impresión tipo matriz, ¿es necesario colocar las comillas en blanco? Sí, como les decía, algo importante para incluir es que si ustedes no ponen las comillas, les he indicado, ¿no? Y lo repito, no hay ningún problema, es que todo lo que está entre comillas es texto. Justamente he introducido esas comillas porque si se han dado cuenta, la parte de ayuda que he puesto es texto, ¿no? Un texto referencial es el que he puesto. Le he puesto las partes del texto y es una referencia. Me dicen, no, ya sé qué es esto, ¿no? Obviamente, si no pongo las comillas, lo va a tomar como un valor, un número. Y yo no quiero eso, ¿no? Obviamente va a generar un error, no tiene sentido, ¿no? La idea es interpretar eso.
Ah, aquí me hablan a tratar de programación en objetos, ¿no? PO, que se le llama. Eh, el- Te comento que justamente eso de programación con objetos se ve en el lenguaje Lua. Como les decía, me pueden escribir con interno, les voy a dar más detalles justamente de esa parte para despejarles un poco las dudas, ¿no? Para no saturarlo mucho. Eh, Me piden aquí el número. Claro que sí, les voy a dar nuevamente, les voy a enviar en el chat, ¿no? Para los que quieran tener la referencia, no hay ningún problema. Denme un momentito, aquí lo tengo. Mientras tanto, voy con la siguiente consulta. Eh, Ya, un link para descargar el emulador, me indica. Nuevamente, eh, como les decía, en el día de ayer, igual hoy día, me escriben, se les va a enviar de regalo igual el emulador, obviamente el que me han proporcionado a mí, que yo obviamente igual ya he cancelado el valor de la licencia, pero obviamente el emulador, el mismo que yo tengo, les voy a enviar. El único inconveniente que les decía es que va a durarles solo 30 días porque no tienen la activación de la licencia. Igualmente, si quieren algún detalle, algo, igual me escriben sobre la licencia. Algunos ya me han dado detalles, ¿no? Y yo les comento que ya he hablado justamente como tenemos el contacto directo justamente con la página oficial, como yo tengo el contacto directo, entonces para facilitar justamente esa parte de la licencia. eh, Tengo la calculadora CXCAS. ¿Se puede manejar con Python? Lo mismo, ¿no? La misma pregunta. Sí se puede, pero la misma recomendación. Les recomiendo manejar el emulador y del emulador, el programa ya creado, lo pasan a la calculadora. Obviamente lo va a reconocer, no hay ningún problema. Ya, eh, a ver, ¿qué más? Ingeniero, buenas Ya, noches. buenas noches, dime. Tengo una consulta. Es respecto a la programación. Quería saber cómo, si hemos creado un programa, obviamente supongamos que nos hemos olvidado declarar una variable global o local, ¿no? Y como esta variable es global, entonces tendría conflictos después de utilizar, ¿no? Más después, am, asignando valores o haciendo operaciones. No habría conflictos, a eso quiero llegar. Entonces, ¿cómo podría hacer para eliminar primeramente todas las variables que se va a utilizar, hacer una limpieza antes de declarar, no todo? Ah, ya. No todo. En realidad, lo que tú dices es cuestión de ya, ¿no? De pasos que el mismo programador, digamos, en este caso yo o tú o cualquiera de ustedes que realicen el programa, como han visto, cuestión de orden sería, yo le llamaría, por el hecho de que, como tú dices, antes de hacer correr el programa, justamente un paso antes de que yo lo verifico, ¿no? Verifico, lo guardo, me dicen no hay errores, en ese momento declaro locales las variables, ¿te das cuenta? Esa sería la forma y no me van a aparecer ahí. En el caso que tú dices que digamos lo que yo he hecho, ¿no? De la forma inversa. A ver, vámonos con, nuevamente voy a compartir para terminar esta parte. Ya, estamos nuevamente en el programa. Lo voy a borrar. A ver, nuevamente. Ahí. Y lo que tú me dices, digamos, yo ya he generado el programa, aquí tengo, y no he hecho lo que tú me has dicho, ¿no? Mira, me aparece P1, P sub 2 y P sub C. Listo, no le he puesto local, ¿no? Y resulta que he creado otro programa y tienen las mismas variables, ¿no? Obviamente lo que tú me dices, se va a generar un error enorme en la confusión de los programas. Y recién aquí, ¿no? Yo le puedo poner P sub 1, P sub 2, coma, PC, ¿no? Nuevamente, verifico sintaxis y almaceno. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente lo que me decías, ¿no? Aquí tengo estas. Lo que voy a hacer es voy a usar el comando que ayer les indicaba, del var, de borrar variables. Lo que estoy haciendo ahorita, si se dan cuenta, no es mucho trabajo en este momento porque no son muchas variables que tengo que borrar. Imagínense cuando sean varias, ¿no? Lo que tú me decías igual. Entonces sí va a ser un poco más larguito hacerlo. Voy a poner del P1. Lo mismo puedo hacer aquí sin necesidad de copiar. Lo mismo voy a subir, lo estoy haciendo de forma más rápida y listo.
he usado el comando del var, ¿no? Que es delete variable, ¿no? Que está en inglés, pero está abreviado del var, ¿no? Borrar variable. Simplemente igual borro, ya los he borrado. Vengo aquí, te das cuenta, no hay nada, pero en este caso, te das cuenta, yo ya les he declarado mis variables locales. Entonces, ¿qué pasa? Como ya he declarado locales, no está declarado global. ¿Te das cuenta? La diferencia es que ya no me aparece aquí, ¿no? Me dice, tu variable es local, no es global y no está pasando esta hoja, ¿no? De mi hoja de programación ya no pasa, aquí no hay nada. ¿Te das cuenta? Ha cambiado. Le voy a poner cualquier valor indistinto. Obviamente no va a dar un valor razonable, pero es para hacer la prueba, ¿no? Eh, y aquí está, ¿no? Var, y ya no me aparece. Esa sería la forma. ¿Te das cuenta? He hecho a la inversa en el caso de que tengo dos programas parecidos y tendría que hacer esto, ¿no? Tengo que depurar, yo le llamaría, ¿no? Un poco los detalles para que no me genere errores si tengo otro programa parecido con las mismas variables. Esta sería la forma. He hecho uso del comando del var. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Nuevamente, espero que haya sido Ingeniero, de... otra consulta. Dime. Ah, sí, ahorita hemos visto un programa, por lo menos de unas 10 líneas de código, ¿no? Si Sí. tuviésemos por lo menos unas 100 líneas de código, me refiero más a la navegación, ¿no? Dentro del documento, utilizando ya en la calculadora, ¿cuál es la manera más rápida de desplazarse? Por ejemplo, ir hacia arriba, ir hacia abajo, ¿no? Si son líneas, digamos 100 líneas de código, 150 líneas de código, ¿cuál sería la mejor forma de desplazarse? Ah, ya. Bueno, en sí, claro, tú me dices como si estuviera en la calculadora física. Bueno, para empezar, lo primero que yo les recomendaría, como les digo siempre, es que hay que hacer el programa en el emulador. Nuevamente lo reitero, ¿no? Has visto, es más cómodo y más fácil de manejar. Pero como tú me dices, puede pasar, ¿no? En el caso hipotético que yo tengo la calculadora física, ahí tengo el programa. Y me ha pasado, ¿no? Resulta que yo mismo, como ya conozco qué resultados me da, tengo todos los conceptos claros y veo que me da un error y no me está funcionando de una forma correcta, tengo que entrar en la calculadora, ¿no? Digo, ahí lo modificaré. Yo te diría que mediante el touchpad, ¿no? Simplemente le haces clic y como tratando como el celular, así te tendrías que desplazar. Es que tienes muchas líneas, ¿no? Obviamente lo más recomendable, eso es para salvar, ¿no? Lo más recomendable es ir al emulador y ahí trabajarlo de mejor forma, ¿no? En la idea que tú me das, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría. Bueno, Y una última dime, consulta, ingeniero. dime. Ah, ahora, suponiendo también que tenemos varias líneas de código, obviamente el que está realizando el programa sabe, ¿no? Donde, como usted mismo dijo, sabe dónde habría un error o cómo se podría solucionar. Ahora, ¿cómo se podría hacer la documentación del programa? Me refiero a que si nosotros apretamos la tecla de catálogo, ¿no? Para algunas funciones nos muestra, ¿no? Cómo se debe utilizar o qué variables se deben pasar como parámetros. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso para nuestros propios programas? Ah, ya. Es lo que te decía, poco a poco, como has visto, bueno, es importante tu pregunta. Normalmente, como has visto, usa algunos comandos ya, ¿no? De código, el request, el round, el redondear, disp. Y si te das cuenta en este lenguaje T-Basic, que obviamente ya es, es más fácil, siempre va a ser el comando, va a estar entre paréntesis y dentro de los paréntesis siempre hay que identificar qué variables hay que usar, ¿no? En sí, mayoría, si lo quieres resumir o lo quieren resumir, ese es el concepto, ¿no? General, para que lo vean normalmente. Entonces, para sus programas es de igual forma, ¿no? Dependiendo del comando que usen, normalmente esa es la nomenclatura que usan. No hay mucha variación en esa parte. Cuando uno ya empieza a variar algunas cosas, ahí sí, ¿no? Ahí ya eh, tiene que tener un poco más de cuidado, pero eso con la práctica ya, no hay ningún problema, con la práctica ya se aprende, ¿no? A identificar. No vas a tener, no van a tener ningún problema en esa parte. Dime. Ah, era sobre si es compatible, he hecho un programa de esta calculadora, es compatible con la calculadora HPL.
Bueno, en esta parte no hay que confundir, eso es importante, ¿no? Estamos ahorita tratando el modelo de las calculadoras Texas, ¿no? Que es casi todas las Texas, obviamente, como les digo, la programación es general, les va a servir para cualquier tipo de calculadora, pero en este caso es los archivos creados, como estamos trabajando con el emulador de la Texas, van a servir para la Texas. Obviamente para el lenguaje, si es que hablamos del HP o el HP Prime, obviamente es parecido, como les digo, la programación, pero los archivos no son compatibles. Obviamente HP Prime es otra cosa y la calculadora Texas es otra, ¿no? Está bien, ingeniero, muchas gracias. No, ¿de qué? Pero como les decía, obviamente esto les sirve, los conceptos son importantes y ayudan, ¿no? A aprender a programar indistinto del modelo que tengan. Como les digo, puede ser cualquier tipo de calculadora, incluidas las HP. Obviamente hay que profundizar más en ese tipo de lenguaje y el manejo, que eso ya sería para otro curso, ¿no? Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Espero que les haya agradado la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana.